para contestar la primera pregunta del parcial, que es definir el sentido, referencia y representación de acuerdo con lo dicho por Frege en el texto, haciendo, énfasis en la distinción entre sentido y representación. Se puede decir primero que nada que Frege era un filósofo alemán que se preocupaba por entender cómo funcionaba el significado del lenguaje. Y pues para hacer esto, este filósofo estableció tres conceptos fundamentales que son la referencia, el sentido y pues la representación. El primer concepto es la referencia, que se refiere al objeto real al que puede ser una palabra o una expresión, se refiere en el mundo. Entonces, no sé si, por ejemplo, yo digo la capital de Francia, la referencia va a ser París, porque es como un objeto concreto al que apunta esta frase. Sin embargo, ahí entra el segundo concepto, que es el sentido, que es la manera en la que se entiende esta referencia. Por ejemplo, si estoy hablando de la capital de Francia como esta ciudad donde se encuentra la Torre Eiffel, se refieren a París, pero desde perspectivas que son distintas o diferentes. Y ahí entra el tercer concepto, que es el de la representación, en la que se refiere más a una imagen mental que cada persona tiene de una palabra. No sé, si alguien dice gato, una persona puede imaginar un gato negro y otra persona un gato blanco y otra un gato azul y otra solo una mascota en su casa. Ahora, para poder decir la diferencia o la distinción clave entre sentido y representación, pues se puede decir que el sentido es objetivo, mientras que la representación no, la representación es subjetiva. Esto quiere decir que el sentido es compartido por una comunidad lingüística, mientras que la representación depende de lo que se imagine cada persona o pues de cada persona en general. Entonces, por ejemplo, si digo que el Everest viene siendo la montaña más alta del mundo, la referencia sería que es el Everest, que es esta montaña física. Mientras que el sentido es la información que nos ayuda a reconocerlo como esta es la montaña más alta. Y por otro lado, en cuanto a la representación, es esta imagen mental que se tiene, pues que tiene cada persona o cada quien del Everest, ya sea por un recuerdo, por una foto, por alguna película o cualquier experiencia. Siguiendo con por qué Frege dice que el sentido es objetivo, es porque este filósofo cree que el sentido no depende de lo que cada persona piense o imagine. No importa si yo me imagino el Everest con más nieve o más grande o de cierta manera y otra persona con menos y más bajito y más chiquito, sino que el sentido sigue siendo el mismo para todos. Si el sentido fuera subjetivo, la comunicación sería imposible de darse porque cada quien interpretaría todo de una manera muy distinta y no se podría dar. Entonces, en conclusión, Frege cree que el lenguaje tiene que tener una estructura objetiva para que podamos entendernos, y si todo dependiera de la experiencia personal, no se podría dar esto y nunca nos pondríamos de acuerdo sobre el significado como tal de las palabras. Ya pasando a la siguiente pregunta, en la que se habla del filósofo Ludwig Wittgenstein, en su obra del Tractatus Logico Philosophicus, él propone una teoría pictórica del lenguaje que básicamente dice que el lenguaje funciona, se puede decir, como un espejo de la realidad. Y pues, ¿cómo funciona esto? El lenguaje sirve para representar el mundo mediante dibujos de los hechos. En otras palabras, como cuando hablamos, estamos haciendo una especie de foto de la realidad, para que quede un poco más claro, en la que cada proposición es como una imagen lógica de un hecho, y las palabras corresponden a unos objetos reales. Y también la estructura de la oración refleja cómo estos objetos se organizan en el mundo. Por ejemplo, si digo que el auto rojo está estacionado enfrente de la casa, estoy describiendo algo concreto. Y si realmente hay un auto rojo enfrente de la casa, la oración es verdadera. Si no, pues se puede decir que es falsa. Se puede decir, como lo dijo en el Tractatus, abro comillas,
Una proposición es una imagen de la realidad. Una proposición es un modelo de la realidad tal como la pensamos. Cierro comillas. En esta cita se puede decir que apoya la idea de que, según su teoría, el lenguaje es un reflejo del mundo y no puede ir más allá de lo que es verificable. Ya continuando con qué pasa con la ética, la religión o la estética, ahí ya se complica un poco la cosa porque Wittgenstein se da cuenta de que su teoría no puede explicar todo lo que decimos en el lenguaje. Por ejemplo, si digo que una amistad es valiosa o la amistad es valiosa, no estoy describiendo un hecho del mundo como la que dije anteriormente, el carro rojo está ahí estacionado. Y si alguien dice Dios existe, no hay un objeto concreto en el mundo que podamos señalar como un Dios. Y lo mismo pasa con la música, el arte y los sentimientos, e incluso la lógica. Por eso Wittgenstein dice en su frase, también en el Tractatus, abro comillas, de lo que no se puede hablar, mejor es callar, cierro comillas. Con esto significando que hay cosas que están fuera de los límites del lenguaje lógico como tal y que no se pueden expresar con palabras de la misma forma en la que podemos describir objetos o hechos concretos. Si luego nos preguntamos si es suficiente la teoría pictórica para explicar este lenguaje humano, yo diría que desde mi perspectiva o desde lo que yo creo, no en su totalidad, porque la teoría pictórica es útil para explicar cómo describimos la realidad, pero no nos sirve para otras formas en las que podemos utilizar el lenguaje. Por ejemplo, qué termina pasando con el sarcasmo, con la ironía, qué pasa con las emociones. Porque, digamos, si digo alguna expresión de emoción, no estoy describiendo un hecho literal, pero pues todo se entiende qué quiere decir.